¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de el momento en que ustedes vean esta sesión grabada en YouTube. Buenas tardes para las personas que están conectadas en este momento de manera, digamos, presencial, virtual, a esta 22ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Y tenemos el gusto de que nos acompañe, de que el ponente el día de hoy sea el doctor Emilio Nudelman Cruz, de quien me permito hacer una breve presentación. El doctor Nudelman es antropólogo social, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y en la Universidad Oriente de Cuba. Fue investigador postdoctoral en el Programa Nacional Estratégico en Energías y Cambio Climático del CONACYT y actualmente realiza una estancia en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido invitado como conferencista por la UNAM, por la UAM Xochimilco, por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad del Alto en Bolivia y Universidad de Oriente en Cuba. Sus líneas de investigación son estudios críticos del desarrollo, relaciones socioambientales, resistencias al capitalismo y filosofía práctica. Y el tema que nos presentaría el día de hoy es del cuidado de la vida humana al cuidado de la vida, dos puntos, reflexiones sobre ética, desarrollo y buen vivir. Doctor Nudelman, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias a las personas presentes. Em, bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto, un gusto enorme poder estar con ustedes hoy. Y aunque lo presencial es invaluable, es un privilegio poder saludarles desde Chiapas hasta Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, vi por ahí. Estoy muy agradecido, especialmente con Francisco, por la invitación que me hizo para compartir hoy en este importantísimo seminario permanente de ética ambiental y animal, plurinstitucional, como decía Víctor Hugo, que organizan además de él, pues Víctor Hugo, Guadalupe, Ana Cristina, Rosa María. A ellas y ellos, muchas gracias por la invitación y felicidades por el éxito de este espacio reflexivo y crítico. Espero cumplir con sus expectativas, estar al nivel del seminario. Ya lo podremos platicar después. Quiero decirles que el objetivo general de mi presentación es problematizar la crisis en la que nos encontramos, discutiendo sobre todo acerca de la área de desarrollo, como esta serie de ideas y prácticas, procesos y estrategias que en teoría estarían orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, pero que en la praxis han demostrado reflejar procesos y estrategias de despojo, saqueo, dominación, explotación del otro humano y de lo otro no humano, en favor pues de la reproducción y acumulación del capital en manos de muy pocas personas y con altísimos costos para las expresiones de la vida en el planeta. En ese sentido, buscaré argumentar la necesidad de reapropiarse y resignificar el concepto de desarrollo, sí, no aventarlo por la borda, a partir de su reorientación ética como procesos y estrategias orientados por el cuidado de la vida y no del capital, con la finalidad de vivir una buena vida. Llámese buen vivir, vivir bien, lequilaltic, summa camaña, socialismo, ecosocialismo, que vi recientemente, con el fin de plantear los principios de lo que podría nombrarse desarrollo radical, en tanto procesos y estrategias de ampliación de las posibilidades vitales de todo y de todos, es decir, orientados por el cuidado de la vida y no solo por la reproducción de la vida humana. Sí, en este sentido, dividí la plática de hoy en 5 partes. Espero poder cubrirlas todas. En la primera quiero contextualizar la crisis, en la segunda discutir un poquito sobre este asunto del desarrollo, en la tercera retomar esta discusión sobre el buen vivir, en la cuarta hablar un poquito sobre este asunto del cuidado de la vida y por último hablar de los cómo, ¿no? De la parte práctica, que es quizás el mayor reto que se nos presenta.
Espero que con lo poco que pueda compartirles hoy, pues algo les signifique, les aclare dudas o mejor aún, surjan nuevas preguntas y cuestionamientos y reflexiones, ¿verdad? Sobre las principales problemáticas que enfrentan las diferentes expresiones de vida en el planeta, con el fin de construir soluciones y alternativas post-antropocéntricas, post-endocéntricas, post-extractivistas, antiimperialistas y anticapitalistas. Esta no es ninguna verdad absoluta, es tan solo una propuesta, es mi visión del estado de las cosas desde mi experiencia, ¿vale? Entonces, si quieren, podemos comenzar con la presentación, con la primera diapositiva. Y a medida que vaya avanzando, voy pidiendo el apoyo de Víctor Hugo, por favor, para hacer los cambios de la diapositiva. Realmente van a ser imágenes, hacia el final ya vendrán algunas citas, pero bueno, imágenes que a lo mejor puedan ustedes hacer las conexiones que consideren pertinentes entre lo que digo y lo que van viendo, ¿vale? Bueno, comenzaré recordándonos que hoy en el planeta somos 8.000 millones de personas, de las cuales 1.100 millones son consideradas pobres, mientras más de 700 millones viven en la pobreza extrema. Así, de los 8.000 millones que somos, 2.300 millones sobreviven a pesar de la inseguridad alimentaria y 3.100 millones no cuentan con las posibilidades de consumir una dieta saludable. 1.500 millones mueren por enfermedades diarreicas curables cada año y una cuarta parte de la población no tiene acceso al agua potable. En un contexto, además, en el que, por ejemplo, las cerveceras y refresqueras de México consumen más de 70.000 millones de litros de agua al año para engendrar productos que incluso son considerados sagrados en ciertas partes de México, como la Coca-Cola, ¿verdad? Entre los tzotziles en San Juan Chamula, aquí en Chiapas. Yo me pregunto si la sopa Maruchan o la sopa Nissin también podría ser considerada como un alimento sagrado más adelante. Pero bueno, ante esta situación hay que agregarle los cientos de miles de desaparecidos, las olas de millones de desplazados, migrantes, exiliados, en medio de guerras, etnocidios, genocidios, ecocidios. Además, a esto, pues sumémosle, ¿no?, las decenas de especies animales que se extinguieron en el siglo pasado y en lo que va del 21 han desaparecido por lo menos 17, ¿no? Ello sin contar el riesgo que corren los insectos frente al uso de agroquímicos. Millones de hectáreas de bosques y selvas destruidos todos los años por las actividades mineras y de la agroindustria. Y en promedio cada persona genera 4.3 toneladas métricas de dióxido de carbono al año, provenientes sobre todo del uso de combustibles fósiles. Aunque, por supuesto, no todas las personas ni sociedades contribuyan de igual manera en la emisión que aceleran el cambio climático. Y esto es algo que quisiera que tuviéramos muy presente, pues de pronto hay discursos ambientalistas que nos conminan a todos por igual a reducir las emisiones, ¿verdad? Cuando de acuerdo con Oxfam, el 1% más rico acumula tres cuartas partes del dinero que existe en el mundo, mientras que el 10% más rico genera el 50% de las emisiones, ¿no? Entonces, ya vamos viendo quién tiene la mayor responsabilidad en la destrucción de la vida en el planeta. No somos todos. Y creo, y aquí va una primera provocación, creo que dejar de consumir popotes, bañarnos en 5 minutos, hacernos vegetarianos o veganos, quizás no sirva absolutamente para nada, más que para tal vez tranquilizar nuestras conciencias, ¿verdad? Disminuir las culpas tan propias de la clase media, pero nada más. Con esto, con esta provocación, pido una disculpa si alguien se siente ofendido, pero bueno, ya hablaré también más adelante sobre esto de sentirse ofendidos. Con los datos que estoy poniendo sobre la mesa, no me interesa ser partícipe del terrorismo académico o de los discursos catastrofistas, como el de algunas influencers ambientalistas, como Greta Thunberg, ¿no? Desde los cuales se pretende preparar omelets, pues sin romper un huevo, y que aseguran que el fin de la humanidad va a ser mañana si no dejamos los combustibles fósiles y los sustituimos por energías eólicas o solar. O que la construcción de un tren en un país sin trenes es un atentado contra la vida. No va por ahí, no voy por ahí. Sin duda, la situación es compleja
en el sentido de que intervienen múltiples factores que se condicionan entre sí. Estamos pensando en el aspecto social, económico, político, ambiental, cultural, espiritual, tecnológico, histórico, ¿sí? Observamos problemas tanto en el mundo social como en el natural. Y quizás justo esta diferenciación entre un mundo y otro es parte del problema de fondo. Me parece que hay en lo general un acuerdo en reconocer que la situación de crisis múltiples en la actualidad es ocasionada por un sistema hegemónico de ordenamiento del mundo, el capitalismo, hoy en su expresión neoliberal, y ello es en parte cierto, es en parte cierto. Sustentado en la extracción de componentes de la naturaleza mediante el despojo de los territorios y la explotación laboral, con el fin de que unos cuantos acumulen mientras otros carecen, es decir, mientras unos abusan y otros subusan, el capitalismo se ha erigido sobre las bases del racismo, el colonialismo y el imperialismo durante 500 años, perfeccionando las formas en que se impone en los pueblos del mundo, rearticulándose constantemente y volviéndose cada vez más difícil de identificar y de combatir. El régimen ontológico del capital, es decir, las concepciones que tiene el ser humano de sí mismo, de los otros y de lo otro bajo el capitalismo, y que finalmente condicionan nuestro actuar en el mundo, están atravesadas por una lógica de dominación en la que todo lo existente en el mundo se nos presenta como bienes de cambio, como recursos, cosas que pueden ser consumidas, que existen a nuestra disposición, sin mayor reflexión sobre el origen de nuestros deseos surgidos bajo esta lógica, ni sobre las consecuencias. Las plantas, los animales, los metales, minerales, la tierra, todo existe para beneficio del ser humano. Y no solo para satisfacer lo que podríamos reconocer como necesidades básicas, sino para satisfacer lujos, un consumo suntuoso, caprichos, sobre todo para cumplir deseos que creemos propios, pero que en realidad son los deseos de la maquinaria capitalista, los deseos de las corporaciones transnacionales de capital financiero, del mercado, y que resultan necesarios para su propia reproducción. Ahora bien, la reproducción de la vida humana bueno, y no humana, la reproducción de la vida en general, es posible gracias a la interdependencia entre las partes que conforman el todo. ¿Sí? A esta forma de relación se le conoce como simbiosis, del griego sin, común, y biosis, que significa modo de vivir, es decir, una vida en común. ¿Sí? Dicha interdependencia vital se sustenta en el usus. Aquí quisiera aclarar un poquito el aspecto de lo común, cómo lo estoy entendiendo. Y bueno, yo recupero a un par de autores, a Laval y Dardot, para entender esto de lo común, quienes recuperan a Aristóteles a su vez. Y bueno, lo proponen esto de lo común como un principio político que refiere a la coobligación, ¿verdad?, entre las personas que participan en una misma actividad. Y por otro lado, el actuar común, ¿no? Cuando las personas se comprometen en una misma tarea, conformando las normas morales que orientan sus acciones. Y por otro lado, el asunto del uso, ¿sí? Usus, el uso, la palabra uso viene de usus, de latín, que significa el aprovechamiento de algo, ¿sí? Yo cuando hablo de uso, de usus, no lo hago desde una voz utilitarista o instrumental, sino de correspondencia entre las partes involucradas. Sí, entonces la vida es posible porque usamos, porque lo existente usa lo existente para reproducir su vida. Entonces, la reproducción social es posible cuando se consume la existencia de lo otro, componentes de la naturaleza, pero ello ocurre en diferentes grados. ¿Sí? En los extremos del usus, del uso, está el subusus, el subuso, es decir, el bajo aprovechamiento. No, no en el sentido de que no estamos explotando lo suficiente, ¿verdad? Sino que me refiero a la desigualdad ambiental, así como este acceso inequitativo a los componentes comunes de la naturaleza, tierra, agua, alimentos, minerales, energía, que son necesarios para la reproducción de la vida humana,
a partir de su despojo para convertirlos en mercancía que finalmente es accesible pues para quien puede pagarlo, para quien puede pagarlo. Por otro lado, del extremo tenemos el abuso, ¿no? La separación respecto del aprovechamiento, es decir, el derroche, el desperdicio, el saqueo, el pillaje, la explotación, la dominación violenta, tanto de los otros como de lo otro, ¿sí? Víctor Hugo, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Eh, el régimen del capital usa la razón como dispositivo de poder para disponer de la vida por medio de la voluntad de dominio de la técnica, dice Enrique Lev. Los entes, si lo que existe, son reducidos al valor del dinero, poniendo en riesgo de esta manera los derechos existenciales de humanos y no humanos, sus derechos de ser en el mundo, despojando a los pueblos de sus territorios y extrayendo y apropiándose de los componentes de la naturaleza. ¿Sí? Se sustenta en la cosificación del mundo y del ser. Se trata de un sistema de ordenamiento de la vida, del mundo, basado en el extractivismo y el neoextractivismo. Ahora te lo voy a explicar. Como formas específicas de explotación y desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? El extractivismo es esta forma en la que el desarrollo capitalista y el imperialismo se expresa y consiste en el desarrollo económico basado en la extracción a gran escala de componentes naturales como energéticos, minerales, alimentos, tierras. Se trata del proceso de ampliación del saqueo de los territorios, de los componentes naturales y de los saberes de las personas, mediante la ruptura de las estructuras comunitarias, la expulsión, ¿sí?, de las comunidades de sus territorios y las personas de su vida, la contaminación del medio, la explotación laboral. Y por su parte está el neoextractivismo, ¿sí?, que es la extracción de los componentes, pero no realizado directamente por los transnacionales, sino por estados progresistas llamados postneoliberales, como México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, con la finalidad de destinar los recursos obtenidos para aplicar políticas públicas de reducción de la pobreza. ¿Sí? Pero bueno, este régimen, el capitalismo, pues es el imperialismo colectivo, dice Samir Amin. No es una forma de un sistema de gobierno global en el cual las grandes potencias, que son las corporaciones y estados imperiales, representados sobre todo por la Casa Blanca y Europa Central, se expanden y aumentan la plusvalía al tiempo que destruyen las fuerzas productivas. Se expresa este capitalismo en una forma neocolonial de dominación o de fascismo territorial, dice Yayo Herrero. Es el sistema del desorden que va de desequilibrio en desequilibrio, de crisis en crisis, y que funciona como un sistema homeostático. ¿A qué me refiero? A que si el sistema, ¿no?, que se cambia una de sus partes o una de sus características, el sistema lo que hace es ajustarse de algún modo para mantener su peculiaridad en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto, pues, y hacerlo muy difícil, que se pueda derribar o debilitarlo porque se rearticula, se reacomoda para continuar reproduciéndose. Entonces, la economía, la política, la cultura, la cultura hegemónica, se expanden en contra de las bases materiales que hacen posible sostener la existencia humana y el resto de las existencias, sin conciencia de los límites biofísicos del planeta, ni los ciclos regenerativos de los componentes de la naturaleza. Estamos desconectados de la trama de la vida, recuperando otra vez las ideas de Yayo Herrero. La economía se vive como una religión, ¿verdad? Que es sacrificial, en donde todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Todo, ¿no? La dignidad, los territorios, las tierras, las condiciones laborales, todo a favor del crecimiento económico y la acumulación de capital, ¿no? Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo y de repente pareciera que se nos presenta como algo nuevo. No es nuevo. Tales de Mileto
hace más de 2000 años, le llamó a esto crematística, ¿no? Entonces, esto a mí me da como una pista de que el problema quizás no es el capitalismo en sí, sino algo más profundo, ¿no? Pero bueno, ya volveré a esto también más adelante. La crisis de este régimen ontológico del capital se expresa como una crisis socioecológica, civilizatoria, multidimensional, estructural, sistémica, y quizás lo más recomendable sea actuar en bloque sobre todos los aspectos de la vida y no cada uno por separado. Es una crisis que trastoca la existencia misma y con la ausencia de límites como esencia de esta forma de ser y de estar en el mundo, el ser humano se desconecta del transcurso de la vida y con ello perdemos la capacidad de autogobernarnos. Es, ante todo, una crisis existencial y por tanto me parece que quizás correspondería pensar en la necesidad de transiciones ontológicas, existenciales, en tanto procesos paulatinos, de larga data, orientados al cambio en la forma de concebir al mundo, de concebirnos a nosotros mismos, para evitarlo de otra manera, antes que pensar en transiciones socioecológicas. Me parece que si no pensamos en transiciones ontológicas, si no reflexionamos sobre las maneras en las que nos concebimos en el mundo, pues la transición socioecológica pues es un parche. Y bajo esta lógica, esto que les estoy contando es que se perfila la idea del desarrollo. ¿Qué es esto del desarrollo? Yo les puedo decir que la respuesta será siempre temporal, nunca absoluta, y que va a depender siempre del lugar y el momento histórico desde los cuales se enuncie. Bueno, y además de la intencionalidad, ¿no? Con la cual se le llene de sentido. Sin embargo, el cuestionamiento debe ser constante, así como la reapropiación, resignificación y reorientación ética del concepto. Aquí me parece, resalto esto porque me parece que no es correcto abandonar conceptos cuando no estamos de acuerdo con ellos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En general, ante el encuentro con el otro, con un otro que no es uno mismo, el ser humano busca múltiples explicaciones a las diferencias. ¿Verdad? ¿Por qué no es como yo? ¿Por qué es distinto? Ha sido común a lo largo de la historia que estos encuentros no se den de forma tersa y amigable y que al otro se le vea como un ser inferior. Y digo casi siempre por no totalizar, pero es por demás común entre los seres humanos, no es exclusivo de una época de la historia. Quiero leerles aquí una cita de Carlos Lenkersdorf, que aunque yo tengo varias cosillas que no comparto, hay muchas que son muy importantes. La cita dice: por lo general, los indoeuropeos consideran a los otros salvajes. Por eso, los arios establecieron las castas al llegar como conquistadores a la India en 1600 a.C. Y los griegos, perdón, llamaron a los no griegos bárbaros. Los cristianos llamaron a los no cristianos paganos, que quiere decir campesinos, no urbanos. Fueron, pues, campesinos a quienes se les consideró infieles, idólatras y cosas por el estilo. Los cristianos, en cambio, viviendo en las ciudades, fueron los urbanos. Hasta hoy, término equivalente de cultos. Aquí cierro la cita de Carlos Lenkersdorf. Y yo lo que pienso, o lo que me pregunto es, menospreciar al otro quizás sea una característica humana universal. El antropólogo Bateson acuñó el término sismogénesis para describir la tendencia de las personas y los pueblos a definirse a sí mismos a partir de la diferenciación con los otros. Y aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, Tlatoani, ¿sí? Tlatoani significa aquel que posee la palabra. ¿Y esto qué significa? Que hay otros que no pueden ostentarla, ¿no? Esta diferenciación. También quisiera aquí recuperar una cita de Todorov que me parece muy, muy significativa y dice así: la primera reacción espontánea frente al extranjero es imaginarlo inferior, puesto que es diferente de nosotros, ni siquiera es un hombre, o si lo es un bárbaro inferior. Y si no habla nuestra lengua, es que no habla ninguna, no sabe hablar, como pensaba todavía Colón.
Y así, los eslavos de Europa llaman a su vecino alemán Nemé, el mudo. Los mayas de Yucatán llaman a los invasores toltecas Nunov, los mudos. Y los mayas cachiqueles se refieren a los mayas Mam como tartamudos o mudos. Los mismos aztecas llaman a las gentes que están al sur de Veracruz Nonoalca, los mudos. Y los que no hablan náhuatl son llamados tenime, bárbaros, o popoloca, salvajes. ¿Sí? Tengamos esto como referencia. Cierro la cita acá. Sin embargo, bueno, y esto me parece que estaremos de acuerdo, la extrañeza que experimentan los peninsulares frente a la otredad hoy americana hacia 1492 es bastante más brutal, al punto de considerar al indio no como un mudo, sino como una bestia, y por tanto incapaz de tener derechos existenciales. ¿Sí? Por lo general, siempre cuando el colono se refiere al otro conquistado, recurre, ¿verdad?, al lenguaje zoológico, al bestiario, ¿no? Son animales, son bestias. Bueno, para los pobladores europeos, pues los habitantes de aquí de América aparecen como seres infantiles, inmaduros. Pero en esta tierra, no solamente las personas son, ni las culturas son bisoñas, sino que también animales y vegetales figuran como salvajes y degenerados. Buffon pensaba que en América hasta los pájaros cantaban mal, que la naturaleza era salvaje, inculta, llena de bosques. Se trataba del mundo en estado bruto, ¿cierto? 1492, y esto lo dice Dussel, es el año del encubrimiento del otro, el año de la negación ontológica, ¿no? La negación violenta de las diferencias, que es una tensión, ¿verdad?, entre el revelamiento de la alteridad y su negación. Es el comienzo de la era moderna. No, para Duchet, se trata de una red de negaciones en la que los pueblos originarios de América suelen ser descritos, les digo, como bárbaros, sin historia, sin moral, sin palabra, religión, considerándolos más naturales, y ubicándolos en el pasado mismo de los europeos medievales, griegos y romanos en el mejor de los casos. A esto se le puede llamar colonialidad. La colonialidad o colonialidad del poder puede ser entendida como una estructura de poder característica de la modernidad capitalista, sustentada en un sistema de dominación construido a partir de la clasificación social jerárquica que parte del racismo y que se expresa como un sistema de explotación que despoja del fruto de su trabajo a las personas y colectividades. Al ser parte de la modernidad capitalista, la colonialidad pues surge tras la invasión de la invención de América como un colonialismo moderno y resulta pues en la esencia del eurocentrismo. Si los europeos ubicaron a los americanos en el pasado pagano europeo, politeísta, y lo compararon con su presente cristiano moderno, de reconquista territorial ante la presencia bárbara de moros y judíos. Por ello, los hispanos llamaron mezquitas a los templos religiosos con los que se fueron encontrando en el camino, por si no lo sabían, ¿no? Lo que hoy se conoce como pirámides, que no son pirámides, son basamentos, fueron llamados mezquitas en su momento, porque eran los elementos que tenían ellos para comparar. Los bárbaros se modernizaron en el siglo V o fueron vencidos. No habría por qué esperar una actitud distinta en los siglos XV, XVI o XXI. Para lograrlo, establecieron parámetros para clasificar a la sociedad bajo una ideología racista, construyendo de esta forma al ser inferior, al colonizado, con todas sus consecuencias psicológicas y de conciencia, situaciones entre las cuales tendrían tres opciones: o se blanquean, que sería el hecho de modernizarse o europeizarse, desaparecen o se liberan. Frente al supuesto atraso con el que se encuentran los europeos en este lado del mundo, deviene el cambio cultural para que los salvajes se civilicen adoptando el régimen ontológico europeo. Más adelante se va a llamar este proceso evolución, progreso, finalmente desarrollo.
Al no reconocer al otro, al negar su ser y su posibilidad de llegar a ser, el peninsular impone sus valores y exige que el resto de la humanidad interprete el mundo de la misma manera. ¿Sí? Los sectores hegemónicos de Europa expropiaron los componentes naturales de los territorios, como los saberes y prácticas culturales de estos pueblos, que resultaron pues, más convenientes para el desenvolvimiento del capitalismo, mientras reprimieron por largo tiempo las formas de producción propias de conocimiento, sus patrones de producción de sentido, su universo simbólico, sus patrones de expresión. A partir de esta creída superioridad racial y cultural de los europeos, naturalizaron las diferencias y las desigualdades entre unos y otros y determinaron el estado salvaje, natural del ser humano, como el punto de partida del curso civilizatorio, pues cuya culminación sería la sociedad europea. Este pensamiento da cabida al mito evolucionista unilineal, disculpen, a la idea primigenia de progreso y fortalece el pensamiento dualista, tradicional moderno, salvaje civilizado, europeo no europeo, mente cuerpo, sociedad naturaleza, individuo colectivo. Es decir, el pensamiento sobre la transición progresiva y unilineal del salvajismo a la civilización, del paganismo al cristianismo, de la Edad Media a la Ilustración, del capitalismo al comunismo, se universaliza, domesticando las culturas no europeas en formas particulares de ser y estar en el mundo. Los estadios de evolución en términos de progreso hacia las formas de vida de la civilización centroeuropea y estadounidense ha permitido plantear la idea del desarrollismo, ¿sí? Como esta posición ontológica por la que se piensa que el desarrollo que siguió Europa debería ser seguido unilinealmente por toda otra cultura. El progreso, entendido como ese avance material e inmaterial desde la barbarie hacia la civilización europea, se planteó como un horizonte de expectativa y se justificó científicamente por medio de disciplinas como la antropología, incipiente entonces en el siglo XVIII, cuando se establecieron los diferentes estadios evolutivos del ser humano. Pero entonces tenemos la referencia ya del hombre civilizado, hombre blanco, varón, cristiano, que va a demostrar su superioridad en el momento en el que transforma la naturaleza en beneficio propio, en un sentido de dominación y explotación por medio de la racionalidad instrumental. Con esto se refuerza la idea de que la civilización es una y solo un camino es posible para llegar a ella, el desarrollo. Salirse del camino refleja degeneración, decrepitud, negatividad pura. Sin embargo, y eso quiero que quede muy claro, la racionalidad instrumental es un tipo de racionalidad humana que sí, que se vio favorecida con la modernidad capitalista y desde ahí despreciaron otro tipo de racionalidades, pero todos los grupos humanos, cada individuo posee la capacidad de racionalidad instrumental con respecto a fines, en tanto refiere al método técnico que tenemos los seres humanos para relacionarnos con nuestro entorno y transformar los componentes a partir de instrumentos con el fin de garantizar la reproducción de la vida humana. Esto lo resalto porque hoy en día es común este rechazo al desarrollo, la idea de progreso, racionalidad instrumental y ojo, porque la racionalidad instrumental es algo que todos tenemos. Sin embargo, esto va a dar cabida a las explicaciones antropológicas sobre el comienzo de la humanidad y su culminación civilizatoria, como el determinismo geográfico, el determinismo racial, el difusionismo cultural, y desde el racismo se va a tratar de civilizar a las sociedades no europeas, que por naturaleza son infantiles, ignorantes, flojas y estúpidas. Incluso, y decía por ahí Duchet, más feos, más pequeños y más arrugados. Es cierto que desde la razón tecnocientífica se ha entendido el desarrollo como blanqueo, como como un dispositivo discursivo y práctico del régimen del capital para generar plusvalía y reproducir el capital bajo dinámicas de explotación, extracción y despojo, o como la planeación de un proceso de extracción, producción e industrialización orientado a la redistribución de los recursos públicos
por medio de servicios, políticas y derechos sociales. Sin embargo, sin embargo, me parece que resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar el paradigma del desarrollo tal y como está concebido desde Europa y los Estados Unidos. Pero también es una banalidad ideológica, ¿no? Y producto de la profunda pereza mental, restringir el concepto de desarrollo al crecimiento económico o a la capacidad de un pueblo para acumular por la vía capitalista. El imperialismo ha impuesto un significado para el desarrollo: crecimiento económico a costa de lo que sea, progreso material infinito, extractivismo como forma de satisfacer las necesidades humanas. Pero, pues, ¿por qué no le llamamos mejor crematística en vez de desarrollo? Me parece que pocas veces hemos descalificado este significado, sino que lo asumimos y por tanto, pues naturalmente lo rechazamos. Si esto es el desarrollo, pues claro que no queremos desarrollo. Pero pues, ¿quién dice que eso es desarrollo? ¿Los imperios? Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Quien fuera presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola en los 70, Agostinho Neto, comprende al desarrollo como un proceso anticolonialista y antiimperialista de liberación basado en la cooperación y la solidaridad entre los oprimidos, que parte de los valores culturales de cada pueblo desde una postura crítica, pues cuestiona los estancamientos culturales y los tradicionalismos. Para este líder revolucionario, desarrollarse significa liberarse de las relaciones de dominación. Implica hacer revolución y vivir en revolución. Esta idea del desarrollo yo la comparto más, pero ¿dónde queda lo no humano? Para el filósofo vietnamita Pham Van Duc, el desarrollo es la buena filosofía, una sabiduría práctica para actuar de manera ética ante la vida. La estrecha colaboración entre todos los pueblos del mundo es fundamental para el desarrollo, asegura. Los aislamientos, las negaciones categóricas del otro, los fundamentalismos étnicos son perjudiciales, dice este vietnamita. Él considera que hay muchos valores del marxismo-leninismo que deben preservarse y desde el pensamiento crítico cuestionar a aquellos que se consideran arcaicos, por lo que la labor de la actualización y la resignificación constante desde la creatividad es necesaria. Y también me gusta, pero voy a preguntar, ¿y lo no humano? La apuesta de este filósofo vietnamita es la fusión, la síntesis de distintos sistemas filosóficos como condición para construir de manera colectiva una solución a la crisis del régimen ontológico del capital. Ello significa nuevas formas de interpretar y transformar la realidad desde el pasado y el presente hacia el futuro, valorando los aportes tanto del budismo, el taoísmo, el marxismo-leninismo y el cristianismo, por decir, según Van Dyck. Mutsaku, un filósofo africano del Congo, dice que el desarrollo tiene que ver con la liberación de los pueblos frente al dominio, la enajenación y la explotación colonial. En este sentido, la liberación se da de dos maneras: la liberación de la racionalidad, que garantiza la capacidad de tomar decisiones de manera libre, y por otro lado, la liberación que permite la producción de las condiciones materiales que posibilitan el despliegue de las potencialidades humanas. De esta forma, el desarrollo es liberación, autonomía y libertad para razonar, para decidir las formas en que cada colectivo busca garantizar las formas materiales e inmateriales, con el fin de que el despliegue de las opciones vitales del ser humano sea posible. En esta línea, podría entonces considerarse el desarrollo como una filosofía plural de la liberación, pues no habría una sola forma de desarrollarse o de liberarse. Este asunto de la liberación se entiende como la independencia de los pueblos respecto a Europa y los Estados Unidos. Valga aclarar que esta independencia no significa ni mucho menos, como suele entenderse hoy, a la autonomía y las independencias, como el aislamiento y la cerrazón
característica de los resentimientos sociales e históricos, este racismo a la inversa, que provienen de muchos fundamentalismos étnicos que esencializan ciertas formas de vida. De esta forma puede comprenderse que la idea reguladora de la liberación debe ser el bienestar de los seres humanos y el fin último, la libertad. Y me vuelvo a preguntar, ¿dónde queda lo no humano? Eh, Mutsako sí lo presenta, ¿no? Sí lo menciona. Él dice que todo esto en beneficio del ser humano, pues no puede darse en función de acabar con la naturaleza ni con el otro. Continuando con otras formas de entender el desarrollo. Está Pipitone, Hugo Pipitone, que afirma que el desarrollo, sin ser una forma universal, una fórmula universal, es el camino que al andarse permite el despliegue de las energías vitales, las capacidades y posibilidades de cada pueblo. El desarrollo entonces sería el camino hacia la equidad entre los individuos y las y colectividades. Y para ello, pues cada sociedad debe transitar sus propias vías. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Por otro lado, Lenin, que creo que es bien importante recuperarlo hoy en día, a Vladimir Lenin, explica el desarrollo en términos evolutivos y dialécticos, y casi poéticos, diría yo. Y bueno, explicarlo en términos evolutivos y dialécticos es bien importante, porque pienso que la existencia se expresa en términos dialécticos, ¿no? El lenguaje de la existencia es la dialéctica. Lo explica este asunto del desarrollo como un encuentro de opuestos complementarios, entre los cuales se produce un movimiento vital y por tanto un cambio constante, mutabilidad, le llama Lenin. El desarrollo, entonces, en tanto desdoblamiento vital, para el ser humano significa pensar en el futuro, planearlo, y de esta manera extraer energía de la pensabilidad del futuro significaría tratar de entender en qué medida nuestros deseos son sostenibles, hasta qué punto permiten las condiciones de pensabilidad del futuro mismo. Pero a mí me parece que esta propuesta del desarrollo es muy bonita, ¿no? Porque implica el desplegarse, desenrollarse, desenvolverse, desarrollarse, lo cual implica liberación de la contingencia, de la contención de las posibilidades, quitarse de encima restricciones ontológicas. Y lo poético en Lenin viene cuando él dice despojarse de la crisálida, ¿no? Para Lenin el desarrollo es eso, despojarse de la crisálida. Esto refiere a un proceso que potencia la vida y multiplica las probabilidades de ser y existir de todo y de todos. Si este despliegue consistiría en pasar del orden implicado al orden explicado. El orden implicado es el estado de las cosas en potencia y este orden se convierte en orden explicado a medida que se van desplegando los acontecimientos. Yo pienso siempre como la idea del desarrollo como una hoja de papel, ¿sí? Que enrollamos en nuestras manos. Una vez que está enrollada la hoja de papel, estamos contingiendo sus posibilidades, ¿verdad? La estamos conteniendo. Y el desarrollo sería, pues, justamente que la hoja de papel se despliegue, ¿no? Y se muestre tal cual es. Voy a continuar. Se trata, en este sentido leninista, del desarrollo entendido como desdoblamiento vital, individual y colectivo, de potencialidades, de probabilidades, de afectos, inteligencia, sensibilidad, voluntad, intuición, análisis, deducción, sociabilidad, haciendo del trabajo un medio creador y liberador, democratizando los componentes naturales y modos y medios de producción. ¿Le suena familiar? Pues esto es un pensamiento leninista, bastante comunista, esta propuesta. Sí, y espinosista. El desarrollo, pues, lo voy a explicar así porque trataría del despliegue de la potencia, ¿sí? De este impulso hacia la vida,
es decir, de la capacidad de un sujeto de actuar sobre sí mismo y sobre los otros. Evidentemente, el desarrollo no puede ser comprendido sin las contradicciones, negaciones, conflictos y enfrentamientos. No pienso yo en las contradicciones, estoy hablando del cuidado de la vida y fumo, ¿verdad? Pero bueno, en este proceso hay interconexiones entre diferentes fuerzas, diferentes realidades que interactúan y se afectan mutuamente. Todo proceso de desarrollo implica que los fenómenos sociales no suceden de la nada, sino que son la continuidad y la negación dialéctica de la continuidad lo que permiten su existencia. Porque el desarrollo, como la vida, es movimiento y cambio constante. Y ello genera encuentros y por tanto afectaciones mutuas, con efectos positivos y negativos. Sí, dejemos por favor a un lado este optimismo no, poco centrado en lo real. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Si se define qué es el desarrollo, es posible encontrar conceptos en otras lenguas que contengan el significado referido. No desde la traducción, obviamente, sino desde la interpretación, ¿no? Y algo que es muy común es que el desarrollo no tiene traducción en esta lengua indígena. Y pues claro, ¿cómo pretendes que tenga traducción? No, hay un asunto de inconmensurabilidad epistémica. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por hacernos entender en tanto los significados y bueno, en cada lengua encontraremos maneras de llamarle al mundo, pues de maneras distintas, ¿no? Dejemos de pensar en traducciones. Los tzotziles, por ejemplo, describen el desarrollo como una forma de relacionarse en la que se conjuga el trabajo colectivo, el compartir información y la toma de decisiones informadas de manera conjunta, con un único fin. Y aquí pido disculpas porque yo no hablo tzotzil, pero vamos a ver cómo me sale. Es Tunel Lequilal Taj Cotoltic, que significa la búsqueda del bienestar para todos, mediante un común jamtel, que es un proyecto colectivo. Ahí ya me corregirán luego. Los zapotecas, por ejemplo, también le llaman comunalidad a una forma de vida centrada en lo comunitario, en la propiedad comunal, en el compartir, en la interdependencia, la complementariedad, el intercambio, la reciprocidad, trabajo colectivo, la fiesta. Si desde la comunalidad se afirma que la vida es posible por las relaciones armónicas que se establecen entre las personas y el resto de la naturaleza. Entonces, a lo mejor no es desarrollo, es comunalidad. El pueblo mixteco o Ñu Sabi, el pueblo de la lluvia, comprende el desarrollo a partir del principio ético práctico del Nava Cuca Anu Iñu, o para engrandecer al pueblo. Esto en cierta región de la Mixteca, ¿no? En la que yo trabajo se le llama de otra manera. Pero bueno, en esta otra es Navacucaanu Iñu, que significa para engrandecer al pueblo, el cual se sustenta en seis principios de vida, de buena vida. Do, que es el fin colectivo de la vida social, lo común. El Na Nae, Nae, que es la hermandad. El Na Chindet Nae, que es el apoyo mutuo, la solidaridad. El Daan, que es la reciprocidad, y por último el Tinunu, que es el participar en el sistema de cargos, para que Vikoñu, la fiesta, el gozo comunal, el disfrute o el consumo improductivo sea posible. El desarrollo es la praxis por la cual cada pueblo, según su cultura, busca garantizar tanto las bases materiales como inmateriales que hacen posible su reproducción social, en libertad, autonomía, pero en mutua dependencia con el otro y lo otro. Somos codependientes, por eso decirlo de la independencia con cuidado. El desarrollo solo es posible en el diálogo de saberes, en el intercambio, en la complementariedad cultural y epistemológica, y respire al despliegue del telos, que es ser. Si por desarrollo, de acuerdo a las definiciones que estoy ofreciendo, se entiende un proceso que potencia la vida,
todo proceso que no la fomente no podría ser llamado desarrollo. Algunos autores le llaman mal desarrollo o desarrollo inapropiado o a este desarrollo hegemónico capitalista. Yo lo que propongo es dejemos de decirle mal desarrollo o desarrollo inapropiado. Es no desarrollo, es antidesarrollo. Si ya lo dijo Fidel Castro, esto no es desarrollo, son políticas de saqueo y despojo. Entonces, llamémosle por lo que es, ¿sí? No permitamos la imposición de significaciones sobre conceptos tan potentes, tan fuertes como el de desarrollo. El caso es que quien acepta la definición capitalista e imperialista del desarrollo, por los efectos devastadores que ya he nombrado, pues proponen deshacerse del concepto, tirarlo por la borda. Mm. Hay incluso quienes llegan a considerar el desarrollo un invento del expresidente Truman. No, pero bueno, a estas posturas se les suele identificar bajo el nombre de post-desarrollo. Y desde ahí afirman, tenemos que dejar de crecer económicamente, dejar de extraer recursos, dejar de tener el progreso y el bienestar como objetivos. ¿Cómo sustituyen el desarrollo? Pues, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? Hay quienes afirman que el buen vivir, como forma de vida propia de los pueblos originarios de América, en específico de los andinos amazónicos, como el Sumacamaña, el Sumacausay, y ahora también pues el Tlaltic, aquí en Chiapas, el Malocustal en la península de Yucatán, o cualquier otro nombre que refleje la concepción de una buena vida entre los pueblos ancestrales. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Todavía los tenemos por ahí. Sí, por aquí estamos, Per- Emilio, y Perfecto. adelanto un poco mi comentario que lo iba a hacer hasta el final, pero bueno, dado que has preguntado, continúa con este mareo intelectual que nos estás dando. A ver, ¿qué es esto del buen vivir? Y creo que es importante retomarlo porque pues está muy de moda, ¿verdad? Es como tendencia. Todas las culturas a lo largo de la historia han tenido definiciones propias en torno a lo que cada una considera lo que es vivir bien, según la época, su historia, el lugar, la clase social de donde provenga. Aristóteles, por ejemplo, hablaba del bien vivir hace más de 2000 años. Y el macedonio le llamó eudaimonía, que es bienestar, estar bien, ¿sí? Esto es, quiero aquí hacer una diferenciación. El bienestar y el bienestar, como lo conocemos comúnmente, no son lo mismo, pues se fundan sobre principios y valores diferentes. Vivir una vida significativa es vivir una vida en común, en la que se reconoce la interconectividad entre las partes. Eso sería estar bien, bienestar. El bienestar en términos del régimen del capital, pues hace referencia al individuo, a la acumulación de bienes materiales, al crecimiento económico, a la ganancia, a la persecución de los intereses personales, aún a expensas de los demás. El bienestar, en tanto eudaimonía, refiere a vivir una vida virtuosa, de buenos hábitos, que contribuya al bien común con sentido de comunidad y responsabilidad. Aristóteles sí pensaba que el fin último del ser humano era alcanzar la eudaimonía, ¿sí? Un estado de florecimiento que se alcanza por medio de un proceso en el que se ponen en práctica acciones racionales, orientadas a vivir una vida virtuosa, significativa, con sentido. Ahora, esto de lo virtuoso, pues ya también será definido en cada época y por cada pueblo. Pero no refería a una vida de riquezas y poder, ¿no? La cual incluso cuestionaba, sino a una vida virtuosa, les digo, eligiendo frente a todas las posibilidades de acción los buenos hábitos, ser rectos, justos, mesurados, responsables, lo cual solo puede darse con el otro, en una vida compartida, en común. ¿Sí? O en simbiosis, como lo mencionaba al principio. Esta filosofía de vida, decía, no se da por naturaleza entre las personas, sino que se enseña, ¿no? Aquí esto lo menciono en atención a lo que hablaba de la esencialización de las formas de vida, sobre todo los pueblos originarios, ¿no? Esto no es algo que se da naturalmente, esto se enseña y se rechaza o se escoge, se elige libremente.
Y que, bueno, esta idea del bienestar, del bien vivir, pues se complementa con las ideas de Epicuro, ¿no? Que también hablaba desde la frugalidad y del bien ser, ¿no? Del bien vincularse. No, por otro lado, algo más actual, pues tenemos la ecofilosofía, ¿sí? Esta propuesta del polaco Skolimowski, la cual consiste en un modo integral y unitario de ver el mundo, reverencial ante la vida. Y como estilo de vida se basa en la austeridad, en la reciprocidad, la solidaridad, el respeto, lo cual se consigue por medio de una conciencia ecológica. Em, Quisiera ahora retomar un poquito desde América Latina, ¿no? Esta idea de los buenos vivires, que en general surgen como crítica y cuestionamiento al régimen de capital, a la colonialidad, al concepto de desarrollo, no solo como propuestas deontológicas, ¿no? De cómo deberíamos actuar, sino como por prácticas concretas. Sí, como formas de concebir y habitar el mundo orientadas en principio por el cuidado de la vida. Algunas propuestas sobre el buen vivir, sin embargo, hacen un uso ideológico de este concepto y también de la idea del desarrollo, lo cual me parece pueden derivar en la desmovilización y la deslegitimación de otras propuestas. En estas posturas postdesarrollistas, pues se ubicó a Gustavo Esteva, que es muy famoso en México, a Arturo Escobar, ¿no? Que también es muy conocido, a Wolfgang Sachs, a Simón Jampara, a Fernando Guanacuni, que parten pues de presuposiciones idealistas, ¿verdad? Que rechazan las herramientas propuestas, proporcionadas por los análisis sociales científicos que por años han sido el soporte de acciones políticas y proyectos de cambio radical y cuyos efectos resultan desmovilizadores, tanto a nivel de la teoría como de la práctica. La tendencia de estas propuestas postdesarrollistas, pues se inclinan por la idealización de los pueblos, cada vez con más y nuevos apellidos, originarios, ancestrales, milenarios, que no solucionan de ninguna manera el que se les haya llamado primero indios, luego indígenas y ahora milenarios, ¿no? No solucionan nada. Pero se afirma que estas formas de vida son éticamente superiores a las formas de vida occidental, porque según ellos, los occidentales están basados en el dualismo, ¿no? Sin embargo, la cosmogonía andina, por ejemplo, también separa al ser humano de la naturaleza, ¿sí? Es un mito esto de que los pueblos indígenas ven esta actualidad romantizada, es falso. La cosmogonía andina divide la runa, que es la naturaleza humana, de la naturaleza salvaje, que es la no humana, que es la sacha. Sí, entonces tenemos ya dualidad entre los andinos, runa y sacha. En la cosmogonía maya del periodo clásico, los dioses deciden que los animales deben ser alimento de los seres humanos, ya que se encuentran en una escala distinta de la naturaleza, no humana. Pues los primeros no pueden hablar, no articulan voces, son producto de un intento primigenio de crear vida, inteligente y fracasado. Y su destino, por lo tanto, es de ser comidos, ser usados, ¿sí? Para el pueblo zapoteca contemporáneo, la oscuridad, que es femenina, es el principio de todo, de la vida. Aquí se crea y se cuida al ser. Es su origen. El ser, la luz, es masculino. Es lo que acontece, lo que sucede. Y lo que acontece es la vida misma, los modos de ser, de hablar, de existir. Así, la oscuridad y la luz son opuestos complementarios y la existencia se expresa como unidad dual en constante movimiento, en tanto motor de la energía primordial, pues deviene vida del movimiento, ¿no? Provocado justo por este encuentro entre opuestos. No me digan que esto no es dialéctica, ¿sí? Sánchez Parga, un autor ecuatoriano, si no me equivoco, afirma que recurrir a esquemas del pasado o las formas organizacionales de los pueblos originarios o pueblos americanos milenarios para resolver cuestiones del presente es una evasión mental, un recurso imaginario, un simbolismo refundador, ¿sí? Una serie de ideas y movimientos contrarrevolucionarios, una política evasiva e incluso reaccionaria de la memoria y de la manipulación de las tradiciones para arreglar el futuro. Quiero leer una cita suya
por la potencia que encuentro en ella. Comienza así. El recurso a discursividades étnicas como Pachamama, Madre Tierra, Abya Yala, Summa Causa, es portador de una utopía reaccionaria que adopta una fórmula del pasado como proyecto futuro y no tiene en cuenta las condiciones de posibilidad para transformar la realidad, en detrimento de lo que puede ser una utopía política, basada en una crítica teórica de la realidad para transformar sus condiciones de posibilidad. Mientras que las utopías reaccionarias son ideológicas y no tienen nada, no tienen más programa que el de la resistencia y la interpelación, la utopía política es ética y portadora de una práctica revolucionaria de cambio. Estas ideas, Pachamama, Madre Tierra, Abya Yala, circulan fácilmente y viajan por doquier a toda velocidad, tienen un alto valor de cambio y sobre todo poseen una semántica delirante. De ellas se puede hablar sin cesar y se puede decir cualquier cosa, ya que soportan una discursividad ilimitada y sobre todo se puede vivir de ellas, pues no requieren mucho esfuerzo mental y venden bien. Y gracias a su grado cero de carga teórica, se prestan a un gran despliegue retórico. Todo el mundo puede hablar de buen vivir, todo el mundo puede hablar de la Pachamama, de la Madre Tierra, eh, eh, em, sin necesidad de justificar la coherencia de tales discursos. Estas utopías neoindigenistas que buscan en el pasado el modelo de sociedad ideal son reaccionarias porque, porque se reconocen incapaces de proyectar en el futuro y más allá del capitalismo un nuevo modelo de sociedad. Cierro ahí la cita de Sánchez Parga como provocación. Sin embargo, también hay propuestas, ¿no? De los de los pueblos indígenas mucho más enriquecedoras sobre el buen vivir. Sí, por ejemplo, Pablo Mamani, boliviano, dice que el bien vivir, lo que se entendería como suma camaña en Aymara o suma causa en quechua, deriva de la idea de camiri, saber vivir la vida, y se contrapone al mal vivir, que es propio de cualquier sistema desequilibrado y desconectado. ¿Sí? El bien vivir es una forma concreta de pensar, de sentir, de actuar, de morir, que no es propia de ningún pueblo, que no es exclusiva de ninguna población, sino que es algo humano y que apuesta por el Urakpacha, que en otras palabras es la vida completa, ¿sí? Una completitud existencial. También otro compañero ecuatoriano, indígena, insiste, ¿no? En que esta idea de una buena vida no puede ser parte de un pensamiento único ni etnocentrado, no centrado en ningún pueblo en particular, sino que está basado en relaciones de reciprocidad, de distribución, cooperación y solidaridad que puede verse en cualquier en cualquier población, en cualquier tiempo de la historia. Sin embargo, bueno, puede entenderse a esta idea del buen vivir como una calidad de vida humana en armonía con la naturaleza, sí que reconoce los saberes, las prácticas de todos los pueblos y que resulta como alternativa a la idea del no desarrollo o antidesarrollo. Y más que alternativa al no desarrollo, a mí me gusta pensarlo más como un horizonte ético del desarrollo, ¿sí? Eh, si bien les digo, cada pueblo ha definido qué es vivir bien en cada tiempo y en cada espacio, hoy se perfila, me parece, como una filosofía práctica de vida respetuosa de las personas, de los ciclos reproductivos de la naturaleza y sus diversas formas de expresión, ¿sí? Hace referencia a la totalidad, no es exclusiva de ningún pueblo, nadie es dueño de la idea de buen vivir. Eh, eh, em, y bueno, muchos regímenes ontológicos tienen esta idea del buen vivir y del bienestar como filosofía de vida. Si más allá de los distintos nombres que lleven, o los territorios o los tiempos de donde provengan, sí, pero que se expresan a partir de las teorías y prácticas de sus formas de desarrollo como éticas del desarrollo. ¿Sí? Ya vamos a terminar, no se preocupen, estoy ya en la última parte.
quiero hablar un poquito del cuidado de la vida, ¿sí? Que tiene relación con este asunto del desarrollo y del buen vivir. Sobre todo porque el desarrollo se ha pensado en términos del cuidado de lo humano, ¿no? En las últimas décadas del cuidado de lo humano sin afectar a otros humanos o lo no humano, ¿no? Lo sustentable. Pero que finalmente ha resultado en una rearticulación del no desarrollo capitalista, ¿sí? Me parece que un desarrollo inspirado por una buena vida debería discutir el asunto del cuidado de todo. Debido a los roles de género impuestos, se asocia esta idea de cuidado a un rol ejercido por las mujeres. Existe la creencia de que el cuidado es una característica natural en ellas, sobre todo cuando se piensa en el trabajo reproductivo. Esta creencia hace que, por lo general, las responsabilidades del cuidado recaigan exclusivamente sobre ellas. De ahí que el tema del cuidado sea abordado con detenimiento por los estudios feministas. La forma de concebir el cuidado, de darlo y recibirlo, depende de cada cultura, nuevamente, de cada contexto histórico. Y esto, vamos, sin caer en el relativismo. ¿No? Sin embargo, me parece que es valioso comenzar por su raíz etimológica, porque la palabra cuidar proviene del latín coidar, discurrir, la que a su vez proviene del latín cogitare, que es pensar. ¿Sí? Sí, entonces, la etimología de cuidar también se relaciona con por una inclinación, por una preferencia o preocupación por, ¿no? Cuidar no solo requiere hacer cosas, se hace necesario antes que eso pensar, discurrir, ¿no? Entonces, cuidar es un acto intelectual y teórico. Sí, en ese sentido hay diferentes niveles del cuidado, ¿no? Hay este cuidado a los otros, el cual sobre todo se piensa a nivel de la asistencia sanitaria, de las prácticas curativas, a miembros vulnerables o discapacitados. Por otro lado, el autocuidado colectivo, que tiene que ver con las relaciones colectivas para construir un ambiente sano, el bien común. Por otro lado, el cuidado de sí, que tiene que ver con el autocuidado, que curiosamente desde el posdesarrollo ven el autocuidado como una cuestión individualista capitalista, ¿no? Aguas, porque no es una cosa o la otra, ¿no? Y en estos discursos del buen vivir que son muy maniqueos, siempre es una cosa o la otra, ¿no? O el cuidado o es colectivo o es individual. Son las dos cosas al mismo tiempo, siempre. Y me parece que en ese rollo del asunto del cuidado habría que sumarle una nueva dimensión, que es el cuidado de la vida, el cuidado de todo, ¿no? De todo y de todos, no solamente del otro humano, sino también que tiene que extenderse a lo no humano. Bueno, el asunto aquí es que estamos inmersos en el humanismo, ¿sí? Que es como este aspecto antropocéntrico, quizás menos dañino, pero que no termina de ser antropocéntrico el humanismo, ¿sí? Em, por eso hay que trascender el asunto del antropocentrismo. Vamos a pasar, por favor, a la slide, al slide 8, a la dispositiva, al slide que sigue. Por favor, Víctor Hugo, muchas gracias. Eh, yo lo que digo, o lo que propongo es que el gran hombre se nos ha presentado en la historia es quizás tan solo un humanito frente al resto de la existencia. Martí decía a finales del siglo XIX, que el mayor de todos los peligros para el hombre es el empleo total de la vida en el culto ciego y exclusivo de sí mismo. Esto lo dijo en 1893. Me parece que los acercamientos humanistas al tema del cuidado son fundamentales para una vida digna. Sin embargo, y esta es otra cita de Martí que me gusta mucho. ¿De qué valdría lograr la victoria de la justicia social cuando ya no haya medio en la cual ella pueda mantenerse, ni exista humanidad que la disfrute? ¿Sí? Me parece que el concepto de cuidado no puede estar, el de la vida humana, no puede estar desligado del cuidado de la vida. Sí, esta cita es muy bella, ¿no? Hay aquí una cuestión vital para la prosperidad de nuestras tierras y el mantenimiento de nuestra riqueza agrícola. Muchos no se fijan en ella porque no ven el daño inmediato. No la voy Ay, pasamos a la siguiente slide, por favor, Víctor Hugo, para no leer esta cita y que la tengan ahí presente. Em,
En este sentido, hay autoras como Alejandra Santillana que plantea el asunto del cuidado pues desde la interdependencia, desde la ecodependencia, nuestra dependencia que sostenemos los seres humanos con el resto de los componentes de la naturaleza. No en donde la naturaleza pues no puede ser vista exclusivamente como un medio de producción, sino que es la base material para la reproducción de la vida humana y no humana. Ahora, si entendemos la vida como este complejo de relaciones entre entes vivos y no vivos, se puede comprender el cuidado como el eje de la sostenibilidad de la vida. En tanto consiste en actividades de gestión y mantenimiento de la vida y la salud, no solo de personas en situación de vulnerabilidad y dependencia, sino también de otras formas de existencia, entes que por su naturaleza pues no pueden actuar por sí mismos. Entonces, en ese sentido, desde el posthumanismo crítico, basado en el monismo espinosista, la materia es una. Si todos estamos hechos de lo mismo, todos somos naturaleza. ¿No? Y se presenta entonces ya hay una visión holista de la vida, no desde el bios, no desde el biocentrismo, no desde el bios, que para Braidotti, esta feminista posthumanista, es una visión antropocéntrica de la vida. ¿No? Entonces lo que ella dice, este biocentrismo es profundamente antropocéntrico. Entonces, ¿qué dice ella? Hay que pasar del bios al zoe, al zoecentrismo. ¿No? A la idea de que la fuerza vital que une a los seres humanos y no humanos es esto, ¿no? Es el Zoe. Se trata de la vida planteada en un sentido humana, en un sentido ampliado, humana y no humana, ¿sí? A partir de esta relación codependiente entre las partes. Sigamos al siguiente slide, por favor. Gracias. Esta propuesta del feminismo posthumanista sugiere el igualitarismo zoe-centrado. Apuesta por el establecimiento de nuevas relaciones entre especies, ¿sí? Consiste en el descentramiento del humano, específicamente de la pérdida de la posición de sujeto moderno occidental como medida de todas las cosas. Entonces, para esto, pues hacen falta redes afectivas, ¿no? Nuevas redes afectivas. Toda vida es vivida en común con otras, ¿sí? No, no somos nadie si no están las otras expresiones de la vida, y eso hay que tenerlo muy presente. Sí, Mónica Cano, otra feminista, dice que hay que recomponer la idea de parentesco más allá de la especie humana para poder pensarnos como seres planetarios y pensar en una ética del cuidado y la responsabilidad con una perspectiva post-antropocéntrica y ecosófica. ¿Sí? Rosy Braidotti, que lo tienen ahorita en pantalla, explica esta idea de que todos estamos compuestos de lo mismo, ¿sí? De la naturaleza, y que hace falta la comprensión de este hecho. Porque si no hay esta comprensión de que todos somos naturaleza y que lo que haga uno afecta a la otra, se disminuye justamente esta potencia, ¿no? Esta potencia creativa, ¿sí? Em, Se acepta en este sentido que el ser humano entonces tiene una responsabilidad, tenemos una responsabilidad ética y política respecto a los agentes no humanos, una ética de la responsabilidad de la vida, diría Lev, ¿sí? La ética de la vida, en este sentido, implicaría afirmar la vida, saber querer la vida, aprender a vivir dentro de las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas y culturales de la vida, diría Enrique Lev, ¿sí? Es una ética del cuidado del otro, ¿sí? Siendo conscientes de que somos responsables no solo de las consecuencias inmediatas de nuestras acciones, sino también de las que se producen a largo plazo. Y esto pues nos lleva a la última parte, a esto, al último punto que quiero mencionarles el día de hoy para ya no marearlos más. Pero yo me pregunto, ¿cómo se llenan de sentido estas ideas prácticas como desarrollo, buen vivir, cuidado de la vida? ¿Podemos quedarnos con lo que dice el especialista hoy invitado, cualquier especialista? ¿Cómo se vive, no esto del desarrollo, esto del buen vivir, el cuidado de la vida? ¿Cómo se lleva a la práctica? Recordando lo que decía al principio sobre la crisis, de pronto pienso que la crisis actual de la que hablaba al principio no es un síntoma del capitalismo, sino que el capitalismo es síntoma de algo más profundo.
¿sí? Hablaba del problema de la concepción del ser humano en el mundo. Entonces, creo que evidentemente hay una crisis socioecológica proveniente de esta colonialidad, del racismo, del capitalismo, que hay que atender en lo inmediato, pero hay este dispositivo más profundo, más profundo, que es este dispositivo narcisista del ser humano, ¿sí? Antropocéntrico, etnocéntrico, y que que es por demás común en todas las culturas, ¿no? Por más que mistifiquemos a unos pueblos frente a otros. Si Marx pensaba que la forma de vida en el capitalismo es antinatural, en donde uno es extraño para sí mismo y para los otros, lo que para Marx, y tiene razón, podría solucionar en parte, podría solucionarse mediante la reforma total del orden social actual, no estaba equivocado, cabría antes dejar de ser uno extraño para sí mismo y extraño entre los demás. ¿Cómo dejar de ser extraño para sí mismo y todos extraños entre sí? Sócrates probablemente hubiera dicho, pues examinando nuestras vidas, para que las vidas valgan la pena ser vividas. Entonces, en ese sentido, en los cómo hacemos esto concreto, aparece la filosofía práctica, ¿sí? El ejercicio de la reflexión filosófica, para ayudarnos a entender el sentido de nuestros anhelos, de nuestros deseos, poder ayudarnos a examinar nuestras vidas y ver la estrechez de las mismas, para inspirarnos a vislumbrar otro tipo de vida, no más profundo, que nos puede mostrar también esta reflexión filosófica, qué es lo que ese tipo de vida requeriría y darnos algunas herramientas para la transformación del mundo. Examinar la vida, sí, que creo que ese es el reto que tenemos, además de tener modelos de economía social y solidaria, además de tener mecanismos de democracia participativa. Examinar la vida consiste en explorar nuestras creencias, nuestras costumbres, valores, prácticas cotidianas, con el fin de indagar en ellas, entenderlas, conservarlas, desecharlas, modificarlas o adaptar elementos de otras formas de vida a la propia. Este llamado a la reflexión es para contener un momento la presión constante de los tiempos actuales para reaccionar, sobre todo a partir de los miedos desatados por los datos duros que presenté al comienzo de este escrito. Vamos, por favor, con el último slide. Muchas gracias. Eh, um, este llamado a la filosofía práctica para reflexionar y examinar nuestras vidas, es un llamado a detenerse y a pensar. Zizek, que lo tienen ahora en pantalla, decía que si los discursos anticapitalistas tienen un problema, es que muchos se construyen desde una simple crítica moralista que culmina con la visión dogmática de cómo deberían ser las cosas, sustentada en mantras, como decir que el capitalismo está en su última etapa, o que todos los gobiernos son iguales, o que el Estado es el problema. Aquí no voy a negar que como ejemplo de como ejemplo de esto que mencionó, tengo al EZLN entre las orejas. Gillick afirma que las alternativas del siglo XXI al capitalismo han fallado porque se está obviando una parte fundamental de la praxis, la reflexión. No voy a leer la cita, la tienen ahí ustedes. Ante este panorama de manipulación emocional e ideológica presente en la crisis del capitalismo extractivista y también en algunas expresiones de las resistencias que de ahí derivan, como la del EZLN, hay quienes proponen una filosofía de la resistencia, ¿sí? Que apostaría por una reflexión sobre nuestros deseos, por la reeducación de nuestros deseos. ¿No? Aquí pienso en Freire, evidentemente en Rousseau, no, y esto lo dicen porque en el régimen del ontológico del capital, nuestros deseos no son nuestros, son deseos colonizados. Es el uno deseando el deseo del otro, como propondría Lacan desde el psicoanálisis. ¿No? Entonces, habría que hacer esta reflexión para poder distinguir entre lo bueno, lo deseable, lo prescindible, con verdadera libertad. ¿Sí? En tanto, consistiría en la confrontación con nuestros deseos y la forma en que deseamos, ello podría devenir en una profundización reflexiva sobre la propia existencia y nuestros malestares, sobre nuestro lugar en el mundo, y por tanto conducir a una filosofía de la reexistencia,
En tanto es probable que el máximo deseo humano sea vivir y morir bajo nuestros propios términos, ¿no? De ahí la potencia de la que hablaba Spinoza o la pulsión a la que se referían Freud y Lacan, ¿no? Sí, Sócrates decía, no la vida, sino la vida, la buena vida es lo que debe ser más valorado. Sí, en este contexto, me parece que resistir es necesario, pero insuficiente. Y resistencia y reexistencia pueden complementarse. Y de hecho en ocasiones lo hacen. Sí, desde la resistencia se convoca a hacer de otras formas. Desde la reexistencia se propone hacer de otras formas. No es suficiente hacer las cosas de una manera distinta, sino que falta una transformación total que le dé color a todos los aspectos de nuestro ser, diría el filósofo israelí Rand Lahav, que no vamos a dejar de leer por ser israelí, ¿verdad? Sería una falacia ad hominem. No, pero hay que cuestionar esto de nuestras emociones, nuestros comportamientos, pensamientos, actitudes. Eh, mm, hay un filósofo alemán, Achenbach, ¿no? Al cual algunos culpan como uno de los creadores de esto de la filosofía práctica, dice que la filosofía debe convertirse en práctica, en acción comunicativa, en exploración y organización dialógica de los problemas. ¿Sí? En una crítica de la comunicación distorsionada de los tiempos actuales. ¿Sí? El ser humano es un ser complejo, dice Achenbach, y no puede limitarse simplemente a vivir o existir. Yo aquí lo que pienso es que la resistencia justamente va en ese sentido, que se limita a existir. Es muy común la frase zapatista, existimos porque resistimos. Yo me pregunto, ¿esto es suficiente? Agenbach dice que no. Yo lo comparto. Eh, y esto, bueno, en el sentido de lo que proponía Althusser, Achenbach, Gramsci, todos los seres somos seres filosofantes. El filósofo no es el que tiene el título de filosofía, él es licenciado en filosofía. No, el filósofo no es el que crea sistemas filosóficos o conceptos. También ellos son filósofos, pero el ser filosofante es el ser reflexivo, el ser cuestionador. Sí, y en ese sentido creo que por ahí va la apuesta. Entonces, ¿cómo se llena de sentido esto del cuidado de la vida, del desarrollo? Pues los significados no se pueden quedar en voz del especialista. Me parece que son los pueblos quienes tienen que llenar de sentido estos puntos y atender este asunto del dispositivo narcisista, etnocéntrico del ser humano. Entonces, yo lo que he trabajado, y ya voy a cerrar con esto, a lo mejor para dejar dudas, es la conformación de comunidades de reflexión filosófica, ¿sí? Una forma de trabajo de coproducción de saberes prácticos para la vida, para saber vivir, en esos términos del significado de la filosofía, de este amor por el saber para vivir bien. No, entonces, la propuesta que tengo es esta, la del codiseño, ¿sí? La de diseñar en conjunto con los pueblos interesados, comunidades en donde nos sentemos a reflexionar entre iguales. Sí, reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestras creencias, nuestras costumbres. No es fácil, porque en el campo, en el mundo rural, por lo general hay una tendencia a conservar lo que se cree, lo que se piensa y lo que se hace. Sin embargo, la posibilidad existe y me parece que aquí lo interesante resulta en cómo invitamos a los pueblos a esta autorreflexión. No es muy valiosa todo lo que se puede proponer para combatir el capitalismo, pero qué están haciendo los pueblos por verse a sí mismos? No, me parece que no hay que dejar de lado este aspecto profundo de la evaluación de nuestras vidas. Y el individuo o el pueblo que diga que eso ya lo hizo, que no debe de profundizar en sí mismo o en sí mismos, que esta reflexión resulte innecesaria, pues me parece que es imposible, ¿no? Me parece que no hay pueblo o individuo que se escape de este examen necesario de nuestras vidas. Entonces, voy a dejarlo ahí, ya para no cansarles más. Y pues bueno, espero haberme hecho, haber sido claro, haberme explicado. Y si no, pues bueno, si no me pregunten. Muchas gracias por su tiempo y su atención.
Bueno, pues, doctor Nudelman, una exquisita disertación. Yo realmente el comentario que le hacía es que estaba como mareado intelectualmente en el sentido de esta información, mucha información, pues, y la conexión entre ella, como no es un mareo circular, sino un mareo en espiral, ¿no? O sea, apenas estaba uno llegando a un punto cuando ya nos hacías la espiral para entrar en otro momento de reflexión muy, muy, muy interesante, muy valioso esto que nos ha compartido. Este, bueno, me voy a tomar el permiso de hablarte de tú. Espero no me lo tomes a mal. Para, tu micro. Por favor, Víctor Sí, Hugo. Yo sí, lo di por sentado, al principio creo que ni lo dije porque ya lo daba por sentado, ¿no? Ya daba este asunto de la confianza. Y creo que este asunto del usted, ¿no? Bueno, a mí no me encanta. Entonces, por favor, al claro. contrario, cuando me hablan de usted me siento viejo, me siento ajeno, me siento un otro. No, bueno, muchísimas gracias, Emilio. Realmente la presentación, pues, ha sido amplia, abundante. Este, ya, o sea, a mí se me acabó donde estaba tomando mis notas, se me acabó el papel, ¿no? Pero bueno, antes de que bueno, ya tomé la palabra, pero me gustaría ver, bueno, lo que hacemos también de manera tradicional es que para no interrumpir, ¿no?, al ponente, las preguntas se ponen ahí en el chat. Voy a revisar si hay alguna. Ok, sí. Doctor Ignacio pregunta, por lo hasta aquí expuesto, a la 1:11, ¿no? O sea, más o menos, cuando señalaste tú de que si estábamos por aquí, más o menos por ahí, para que lo tomes como referencia, ¿sí? Por lo hasta aquí expuesto, le conviene al ser humano complementar el cientificismo con la sabiduría, que le permita practicar virtudes naturales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, o sobrenaturales como la fe, la esperanza y la caridad, para lograr la eudamonía aristotélica. Entonces, veo que esto más bien es como un comentario, ¿no? No sé si quisieras decir algo, Emilio. Y claro, sí, 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 me gustaría retomar su comentario en dos sentidos, por lo pronto, ahora lo que escuché. Primero, esta diferenciación entre lo del cientificismo y la sabiduría, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Los científicos hay un método, hay una forma para llegar al conocimiento, pero me parece que tenemos que encontrar la forma de poner las diferentes formas de producción de conocimiento en un mismo nivel. Saber y conocimiento, ¿no? Como esa diferencia, el conocimiento científico, el saber es tradicional. Me parece que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo por diluir, ¿no? Este asunto. Um, a ver, y retomo justamente lo que dice a continuación, este asunto sobre la fe y la esperanza, ¿no? A mí me parece en lo personal que justamente hay un problema en el asunto de la fe, ¿no? Esperanza, uy, ese es podríamos echarnos otra hora, ¿no? Platicando esperanza, pero yo la pienso como esta confianza, ¿no? En que, en que si se planea adecuadamente se puede alcanzar los objetivos, ¿no? Algo racional. No lo pienso como esta espera, el pis griega, ¿no? De la espera judio-cristiana en la que si tengo fe las cosas van a ocurrir. Creo, y eso sí, y lo menciono como provocación, que la fe es un problema, que el pensamiento religioso es un problema. Sí, me parece que en ese sentido sí habría que apostarle al pensamiento racional, no a ese sentido de la razón entendida en términos tecnocientíficos, sino a la razón en el sentido del pensamiento lógico. No todos los seres humanos somos seres lógicos, o tenemos al menos la capacidad de un pensamiento racional, sí, basado en lo material. Creo que por ahí hay un trabajo pendiente, por eso me cuesta tanto pensar en un futuro alternativo, porque para mí un futuro alternativo tendría que ser un futuro no solamente anticapitalista, sino ateo. Así lo pongo en esos términos, ateo. Mientras haya pensamiento religioso,
no va, me parece que no va a haber esa racionalidad que necesitamos para mantener relaciones adecuadas con el todo, ¿sí? Si no hay relaciones de respeto con el todo, no hay racionalidad ahí. ¿Me explico? Una relación irracional es esta relación de explotación y de extracción absurda del todo. ¿A, a qué voy con esto? A que me parece que hay un fuerte control esgrimido desde el pensamiento religioso, ¿no? Sin embargo, también encuentro cosas muy valiosas y que lo he tenido presente en los últimos días. Pienso en el misticismo detrás de pensar que detrás de una roca hay vida o de una montaña. No porque en realidad haya alma en la roca o en la montaña, sino porque si en los humanos le otorgamos un valor místico a la montaña, ¿sí? Porque habitan seres que son importantes en nuestra concepción del mundo, vamos a cuidar la montaña. Entonces, en ese sentido, qué bueno que haya seres, que se piense que haya seres en la montaña y que por lo tanto haya que cuidarla. Ahora, en lo personal, creo que sería mucho más valiosa entender que el cuidado de la montaña se tiene que dar porque es parte del todo, ¿sí? Y que tiene un sentido de ser, un sentido de existir esa montaña ahí, ¿no? Que se relaciona con todas las demás formas de vida, quizás pueda ser más fuerte, ¿no? Que el hecho de pensar que haya seres espirituales viviendo en la montaña, pero entiendo su valor y su importancia. No sé si con esto, bueno, no era pregunta, era comentario que contesto con otro comentario. Tu micrófono, Víctor. Gracias. Pues no hay más preguntas, sino solamente felicitaciones, agradecimientos por tu excelente presentación. Insisto, muy, muy, muy amplia. Eh, y bueno, también pues me gustaría pues invitar a quien así lo desea a que, bueno, también una compañera de nosotros de la asociación, la doctora Lu, le gustó mucho tu frase la frase que dijiste de, no, no existimos, que resistimos, algo así, ¿cómo va? Es una frase muy, muy común en el zapatismo, ¿no? Resistimos porque existimos. Mira, aquí No, está la... no, 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 no. Existimos porque resistimos. No, y yo a lo Existimos que porque pregunto, resistimos. Sí, y Lu, ¿quieres extender tu comentario o así lo dejamos? Hola, muchas gracias. Es que esa frase me impactó, me gustó mucho y siempre que se me queda alguna frase de los seminarios, me gusta luego también compartirla con los alumnos y muchas gracias por la plática. Excelente ponencia. gracias, Lu. Que quede claro, esto no es mío, ¿eh? Esto de existimos porque resistimos es zapatista. Yo la retomo porque cuestiono y digo, ¿existir es suficiente? No, me parece que la apuesta tiene que ser por plantear otra existencia. ¿No? Entonces, por eso retomé la frase del zapatismo de existimos porque resistimos, ¿no? Y yo ahí lo vinculo con estas ideas de Agenbach de existir y vivir no es suficiente, ¿no? Tenemos que aspirar a una existencia distinta. Entonces, por eso digo que la resistencia es necesaria pero insuficiente. Y me parece que la apuesta es más amplia, es más profunda y tiene que ir en el sentido de la reexistencia, lo cual requiere este trabajo filosófico de cuestionar nuestras creencias, de cuestionar al otro y de la voluntad a ser cuestionados. Una pregunta, si me permites, Víctor. Adelante, doctora López. Emilio, se me fue una de las autoras que citaste, retuve su primer nombre, Mónica, la que habla sobre el parentesco más allá de la especie. ¿Me puedes dar el dato? Claro que sí, dame un segundito, por favor, te lo doy completo. Sí, Creo que es Mónica Salazar, pero déjate lo sí, confirmo y te puedo dar el título completo, porfa. pero Mónica Cano se llama, Mónica Cano. Creo que es colombiana. Y sí, la cita de Mónica dice, hay que recomponer la idea de parentesco más allá de la especie humana para poder pensarnos como seres planetarios y repensar una ética del cuidado y la responsabilidad
con una ética, con una perspectiva post-antropocéntrica y ecosófica. Dame un segundito, Mónica, porque Gracias. no tengo aquí el texto de ella, tengo simplemente el año, pero si quieren ir antes, alguien diciendo algo en lo que yo busco el texto que me pidió, alguien si quiere decir algo, yo no estoy buscando el libro No, si no hay alguien, bueno, yo también comentar, me pareció muy importante este análisis semántico del concepto de desarrollo, porque bueno, yo estoy también ahorita trabajando estos temas, eh, acabo de incluirme en un cuerpo académico aquí en la universidad que se llama efectivamente eh, Desarrollo Regional, Ujú, compañeros de sociología y de ciencias políticas. Entonces, bueno, pues he tenido que empezar a indagar en esos temas, ¿no? Y entonces me parece muy interesante. Yo creo que bueno, es un análisis semántico del concepto. Estoy completamente de acuerdo contigo en que, pues, no es unívoco, ¿sí? Bueno, más bien es polisémico, ¿no? O sea, el concepto de desarrollo debe ser, como lo señalaste, adaptable a cada situación, a cada contexto, y entonces, ya, evitar la univocidad del mismo, ¿no? Porque yo creo que ese es el gran problema que tenemos, pues, de esta visión colonialista, ¿no? Que se intentan imponer formas y estilos únicos de vida, incluso de comprensión de lo que viene a ser el bienestar, ¿no? ujú, Eh, y entonces, pues eso, como bien lo dijiste, incluso hay lenguas en las que es intraducible, ¿no? ujú, Y que por extraño que nos pueda parecer, es hasta incomprensible, ¿no? Porque yo lo pensaba en términos de la naturaleza, o sea, la naturaleza, eh, podemos entender su evolución, ujú, la racionalidad como un desarrollo, ¿no? Pero, pero no es así porque lo que mostró Darwin con su teoría es que para que pueda existir o, bueno, sí, para que pueda seguir existiendo algo, más bien se va adaptando, ¿no? Y entonces esto anterior se extingue, ¿no? Entonces, me parece que la visión, por ejemplo, de desarrollo choca con una visión evolucionista, digamos, ¿no? En términos naturales. Y pues como que creo que es el gran conflicto en el que de repente nos encontramos, de que queremos adaptar estos conceptos a la realidad. Y concluyo, por ejemplo, el concepto de sostenible, ¿no? O sea, cómo entenderlo, cómo se entiende. Y, y en este intento de, eh, de introducirlo en la sociedad o en este intento de traducirlo, por ejemplo, al español, un concepto único anglosajón, ¿no? Pues por eso ha creado también esta discusión de que, a ver, ¿se dice sostenible o sustentable? ¿No? Y entonces, ¿qué es una cosa y qué es claro, la otra? ¿No? Y entonces, esto también en habla hispana, pues ha generado como esta confusión, ¿no? Y que ujú, algunos hasta hemos tratado como de decir, no, pues es que lo sostenible es como la idea de conservación, ¿no? Y lo sustentable es como esta idea de preservación. Que ujú, ya por ahí en el lenguaje también me he encontrado unos artículos donde tratan de hacer esto, ¿no? De que tenemos que ir ya más por la preservación que por la conservación, entendida en términos capitalistas. En fin, no ujú, sé, lo dejo ahí, no sé si me di a entender, eh, ujú, más bien, no, como lo que me despertó, pues, tu presentación. ujú. Justamente, Víctor Hugo, ¿no? Esta tradición evolucionista del desarrollo, ¿no? Como esta serie de etapas que uno tiene que seguir para alcanzar
según en Europa y en Estados Unidos se ha pensado como el pináculo de la civilización humana, es una imposición colonial. No es una imposición colonial, pero en ese sentido yo lo que propongo es, dejemos de llamarle desarrollo a eso, ¿no? Y llamémosle lo que es una imposición colonial, ¿no? En el que se imponen una serie de etapas por las cuales hay que avanzar para imitarlos, ¿no? Y lo Claro. cual es un mito, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre del autor, no sé si es coreano, es asiático, si lo sé, que habla pateando la escalera, ¿no? Que dice, a ver, dejemos de pensar que esta escalera que ellos nos proponen para llegar a lo que ellos, a las formas de vida que ellos tienen, es falso. El camino que ellos siguieron para construir las ciudades que tienen hoy en día es la destrucción de culturas y la naturaleza, ¿no? Entonces no se pueden seguir los mismos pasos. Oye, En ese perdón, sentido, te voy a interrumpir, perdón. sí, sí. Lo pensé y yo creo que es buen momento para que se discuta brevemente. Por cuestiones de tiempo ya andamos muy cortos, pero bueno, Sí. yo creo que, a ver, tu opinión a que haya regresado Trump a la ¿no? Fíjate que ayer en el Congreso, ayer estuve en un Congreso y justamente salió lo de Trump, ¿no? Y lancé la bomba y le dije, ¿saben qué? Porque justo el que presentó antes que yo, Arturo Arreola, creo que no se logró conectar, un ambientalista importante aquí en Chiapas, él decía que estaba muy, muy triste porque había ganado Trump y no Kamala Harris, ¿no? Y yo por dentro pensé todo lo contrario. Yo, en mi opinión, pues sigue siendo el imperio, ¿no? El imperio es el imperio, no importa quién lo lleve adelante. Debo decir que a mí me tranquiliza que haya ganado Trump. A mí me tranquiliza que haya ganado Trump, Ya porque te voy a entregar tu constancia, ¿eh? Nos vemos. Ah, y no te te voy a creas. explicar por qué. Porque este Trump es un empresario animal, ¿no? Es un ignorante hocicón que no tiene ningún filtro y dice lo que pasa por su cabeza. En ese sentido, me tranquiliza, porque estoy escuchando a una persona decir lo que piensa. Y eso me hace sentir tranquilo. Es un animal que dice estupideces y no se las guarda, las dice. Pero son estupideces lo que dice. En cambio, los demócratas, ¿no? La Kamala Harris habla desde un lugar que curiosamente los latinoamericanos identificamos como si fuera izquierda, ¿no? Una persona preocupada por el cambio climático, desde el horror, este academicismo del horror, desde este catastrofismo tipo Greta Thunberg, de que si no dejamos de consumir combustibles fósiles va a explotar el mundo mañana, lo cual es una manipulación ideológica, ¿no? El cambio climático es real. No hemos hecho tanto en el mundo como para alterar el asunto del clima en el planeta, ¿no? Eso, que lo hablen los especialistas al respecto. Entonces, a mí me tranquiliza que haya ganado Trump, porque es un hocicón, ¿no? Que dice lo que piensa, pero que actúa de una manera distinta, ¿no? Yo lo recuerdo, los mexicanos, el muro, un muro que empezó a construir un demócrata, ¿no? No un republicano. Eh, 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 ay, se me fue, llegó un mensaje, me entró, me hizo ruido. Pero a la hora de la hora, ¿no? Actuó de una manera distinta, ¿no? En contra de los mexicanos de México, a mí me pareció que fue muy respetuoso con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por supuesto es el imperio, hubo que en esas negociaciones hay que ceder, ¿no? Como en este papel de México como retención de las olas migrantes. Y claro, ¿no? El problema con Trump, ¿no? Y que por eso no nos gusta, es el incremento, no diría del racismo, sino de los discursos racistas, ¿no? En la sociedad. Sin embargo, ¿quién fue el negro que más negros golpeó en Estados Unidos? No, fue Obama, fue un demócrata, no fue un republicano, ¿no? En Cuba, vivía en Cuba cuando Obama, y recuerdo que le llamaban el negro más blanco en Cuba en esos años. Y que yo recuerdo a los más grandes, decían, por favor, que este cabrón no levante el bloqueo, ¿no? Que no lo levante, porque lo que estaba haciendo Obama era una introducción, una forma de introducción, de penetración cultural en Cuba, mucho más perversa que el bloqueo, ¿no? Entonces decían, por favor, que no les levante el bloqueo porque nos va a venir con la ola cultural con todo, ¿no? Entonces, yo creo que como buen empresario, Trump va a ver que la guerra no es negocio, ¿no? Yo creo que la guerra, es muy probable que la guerra entre Ucrania y Rusia se acabe pronto, ¿no? Justamente porque Trump va a entrar.
¿no? Que va a estar interesante su postura con Israel y Palestina. Pero yo recuerdo a los más belicosos, ¿no? A los más violentos, a los más sanguinarios, pues a los demócratas, ¿no? Sinceramente, creo que, creo que seguirá siendo el imperio. No, a mí en lo personal ni me quita ni me pone, al contrario, te digo, me deja más tranquilo porque este tipo dice lo que piensa. Y la otra engaña, manipula desde un movimiento aparte muy perverso, que es el woke, este falso despiertismo, ¿no? De que ya se dieron cuenta de que el mundo está de cabeza y ahora hay que empezar a hablar con lenguaje inclusivo y me parece que va por un lado equivocado. Nada más, Víctor Hugo. Bueno, perdón, te puse ahí una camisa de fuerza. No, pues yo provoco, me encanta que me provoquen también. Creo que es parte de llevar a cabo la filosofía práctica. Además, que yo creo que el tema lo ameritaba, ¿no? O sea, hacer algún comentario al respecto. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar esta sesión, no sin antes, me dicen si se ve ya mi pantalla. Todavía no. Ahí Ahí se- está. Ok, a ver, entonces ahora cómo hago esto grande. Bueno, Yo Se ve también, hay Víctor Hugo, Rosy, todo el equipo, antes también de que vayan a pagar, muy agradecido. Estoy muy honrado por haber estado con ustedes. Muy honrado. Un abrazo especial a Francisco, aunque luego lo vea. Espero que le haya ido bien con el dentista. Pero muy agradecido, muy honrado de haber compartido este espacio con ustedes. bueno, entonces formalizamos entonces la entrega del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Otorga el presente reconocimiento al doctor Emilio Nudelman Cruz por su participación como ponente en la 22ª sesión del seminario con el tema del cuidado de la vida humana al cuidado de la vida. Reflexiones sobre ética, desarrollo y buen vivir. Aguascalientes, 8 de noviembre de 2024, firma servidor como representante institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre como representante del Grupo de Investigación Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano como representante institucional de la Universidad Autónoma de, de Zacatecas, perdón, y la doctora Cristina Ramírez Barreto como representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, bueno, te haremos llegar este reconocimiento a tu correo. Y pues, sin más, agradezco nuevamente a Emilio por aceptar la invitación y sobre todo, pues, que nos hayas compartido todo este conocimiento que tienes y que se relaciona muy bien con los objetivos del seminario. Doctora Rossi, muchas gracias también por estar aquí en los controles. Y pues hacemos la invitación a todos los demás que nos acompañen, obviamente a todos los que asistieron, nuestra compañera y amiga, la maestra Lupita Castorena, la doctora Lu, y bueno, no menciono a todos porque nos va a llevar más tiempo, pero bueno, Sí, gracias. un gusto que nos conozcamos para las personas que se conectan hoy por primera vez y aquí estamos, entonces, Gracias. haciendo esta labor. Pues los invitamos, les recordamos que las sesiones son el segundo viernes de cada mes en un horario de 12 a 2 de la tarde, hora de Centro de México. Pues un abrazo para todos, que estén Un muy bien. abrazo Fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. a ustedes.